Hoy vamos a meternos a fondo en algo que parece súper básico, pero en realidad es de lo más complejo que hay. La entrevista médica, la anamnesis. Así es. Y no estamos hablando de un simple cuestionario. Es, o debería ser, una conversación. Una con un objetivo muy claro, que es mejorar el bienestar de una persona. Totalmente. Para analizarla, nos vamos a basar en un capítulo de un manual de referencia, la Guía de Bolsillo de Exploración Física e Historia Clínica de Bates. Que es un librazo. La misión de hoy es, pues, desmenuzar este proceso, verlo no solo como una técnica, sino como un arte que humaniza la medicina. Y es que no es una idea romántica, ¿eh? Los datos lo apoyan. Una buena comunicación, una comunicación de alta calidad, de verdad mejora los resultados. Disminuye síntomas. Incluso reduce errores médicos, que no es poca cosa, para nada. Hay una frase de Sir William Osler que lo resume todo. Es perfecta. Escucha a tu paciente, te está diciendo el diagnóstico. Ok, pero a ver, una cosa es escuchar y otra muy distinta es una plática con un amigo. La guía que usamos tiene una analogía que me encantó, pero no sé, me parece un poco arriesgada. La del jazz. Esa misma. Compara una buena entrevista clínica con una improvisación de jazz. Fíjate que es una metáfora perfecta. En una conversación normal, tú llegas con tu propia melodía, ¿no? Con tus temas y la tocas. Claro. En la entrevista médica es al revés. Tu trabajo es escuchar la melodía que trae el paciente, sus temas, sus miedos, sus silencios, y construir una armonía a partir de eso. No llegas con una partitura ya escrita. Tienes que adaptarte en el momento. Exacto. Tienes que improvisar. Pero ahí está el riesgo, ¿no? La medicina siempre busca certezas. Y el jazz es pura libertad. ¿Cómo evitas que la conversación se vaya por cualquier lado y nunca llegues a los datos que necesitas? El tiempo es limitadísimo. Esa es justo la tensión que hay que saber manejar. Por eso la guía explica que no se trata de elegir un estilo, sino de integrar dos. A ver. Por un lado, tienes la entrevista centrada en el paciente. Ese es el modo jazz. Dejas que el paciente te cuente su historia, sus sentimientos, el contexto. Le das el espacio. Como darle un solo de saxofón que explore su propia melodía. Justo. Le permites que se explaye. Pero como bien dices, no puede ser un concierto de 3 horas. Y por eso lo integras con la entrevista centrado en el profesional. Ahí es cuando el médico toma el control. Exacto. Ahí es cuando el médico toma la batuta y dice, ok, de esa melodía que me contaste, necesito entender mejor esta nota en particular. Y empieza a hacer preguntas más dirigidas. La magia está en saber cuándo dejar que el paciente guíe y cuándo guiarlo tú. O sea, que no es un interrogatorio. Es más bien una colaboración. ¿Es una colaboración? Uno llega con la experiencia de su problema, que el texto llama padecimiento, y el otro pone el conocimiento para identificar la enfermedad. Distinción clave. La enfermedad es el diagnóstico del libro, diabetes tipo 2. El padecimiento es la angustia de tener que pincharte el dedo, la frustración de no poder comerte un pastel, el miedo. Claro, la vida real. Si solo tratas la enfermedad, te estás perdiendo la mitad de la historia. Y lo más seguro es que tu tratamiento no funcione tan bien porque no se ajusta a la vida de esa persona. Entendido. Entonces, si seguimos con la analogía, no solo necesitas buen oído, necesitas técnica. No te puedes sentar a improvisar sin saber tocar el piano. Para nada. ¿Cuáles son esas técnicas o esas escalas que un buen entrevistador tiene que dominar? La primera, y la más importante, la base de todo, es la escucha activa. Y sé que suena a cliché, pero es mucho más que solo estar callado. Implica más, claro. Es poner atención a las palabras, sí, pero también al tono de voz, al lenguaje corporal, a lo que no se dice. Es resistir ese impulso de ya estar pensando en la siguiente pregunta. O en el diagnóstico. O en el diagnóstico. Es estar 100% presente en la historia que te están contando. Y una vez que escuchas, tienes que responder de alguna manera. Un simple ajá no basta, me imagino. Ahí es donde entra la empatía, ¿cierto? Sí, pero con un matiz súper importante. Empatía no es decir, uy, eso debe ser horrible, porque esa es tu suposición. Ah, claro. Estás asumiendo. La verdadera empatía es invitar a la otra persona a que comparta su experiencia. En vez de suponer, preguntas, ¿cómo ha sido eso para usted? Le abres la puerta en lugar de definirle tú lo que siente. Suena mucho más respetuoso, la verdad. Lo es. De hecho, para esto hay una mnemotecnia muy útil. Se llama NURSE. Nurse,
como enfermera en inglés. Exacto. Es un mapa para responder con empatía. Primero, la N es de nombrar la emoción. Parece que esto le tiene muy frustrado. ¿Ok? Nombrar. Luego, la U es de comprender. Understand en inglés. ¿Tiene sentido? ¿Es una situación muy difícil? La R es de respetar su esfuerzo. Admiro la fortaleza con la que lo está llevando. Vale, nombrar, comprender, respetar. Después, la S es de dar soporte. Quiero que sepa que estoy aquí para ayudarle. Y finalmente la E es de explorar más. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo esto para usted? ¡Wow! Es todo un proceso. No es solo una frasecita. Es de verdad construir un puente. Totalmente. Y ya después vienen las preguntas para los detalles clínicos. ¿Cómo se hace eso sin que la conversación se enfríe, sin matar el ritmo de jazz que ya creaste? La estrategia es ir de lo general a lo específico, como un embudo. Empiezas con una invitación abierta. Cuénteme más sobre ese malestar. Dejas que el paciente pinte el cuadro general. Exacto. Y a partir de ahí usas técnicas más sutiles. Por ejemplo, si el paciente dice, y el dolor se empezó a extender, en lugar de interrumpir, puedes hacer eco de sus últimas palabras, con un tono de pregunta, a extenderse. Ah, claro. Es una invitación a que siga hablando sin cortarle el hilo. Justo. O le puedes ofrecer un menú de opciones si ves que le cuesta describir algo. ¿El dolor es punzante, como una presión, o es más bien como un ardor? Le das un lenguaje para su experiencia, le das herramientas. Y algo fundamental es la validación. Reconocer que sus emociones son legítimas. Una frase como, claro, un accidente así tuvo que ser aterrador, le dice que lo que siente es normal. Oye, ¿y qué pasa con la típica frase de todo va a estar bien? Uno pensaría que es lo que hay que decir. Y es uno de los errores más comunes. Decir eso al principio puede sonar vacío, como si no estuvieras entendiendo la magnitud del problema. Como que lo minimizas, exacto. Es una forma de cerrar la conversación. La tranquilidad real, la que funciona, viene después. Cuando ya entendiste, tienes un plan y puedes decir, ok, entiendo su preocupación, este es nuestro plan para abordarlo, vamos a estar juntos en esto. Eso sí que tranquiliza. Vale, tenemos las herramientas. Escucha, empatía, preguntas. Ahora, ¿cómo se ensambla todo en una consulta real? ¿Cuál es el arco narrativo de esta conversación? Pues el arco empieza incluso antes de que el paciente entre. La preparación es clave. Revisar el expediente, tener claros tus objetivos y, súper importante, preparar el escenario, el espacio físico. Sí, que sea privado, cómodo, sentarse al mismo nivel que el paciente, sin un escritorio enorme de por medio que funcione como barrera. Luego, al empezar, ¿cuál es la clave? Definir la agenda juntos. Empezar con un ¿qué le trae por aquí hoy? Y aquí hay un dato crucial que menciona la guía. ¿Cuál? A veces es solo el más fácil de decir. El que rompe el hielo. Exacto. Por eso es vital, después de que te cuentan el primer motivo, preguntar siempre, ¿hay algo más que le preocupe? Para tener todas las cartas sobre la mesa. Fundamental. Si no, puedes pasar toda la consulta resolviendo algo secundario, mientras lo principal se queda sin mencionar. Puede pasar, y pasa mucho. Una vez que la agenda está clara, invitas a la historia. Y aquí viene un dato que, la verdad, es para no creerlo. A ver. Hay estudios que muestran que, en promedio, los médicos interrumpen a sus pacientes a los 18 segundos de que empiezan a hablar. ¿Qué? A ver, repite eso. ¿18 segundos? 18 segundos. Exacto. Es nada. Es menos de lo que tardas en decidir qué ver en Netflix. Es increíblemente revelador. Es poquísimo tiempo. Y una vez que interrumpes, es muy difícil que la persona retome su narrativa original. Por eso, el siguiente paso es tan importante. Explorar activamente la perspectiva del paciente. Y para esto, hay otra mnemotecnia genial. SIFE. SIFE. ¿Qué significa? Es un recordatorio para cambiar el foco. Pasar de preguntar ¿qué tiene? A preguntar ¿y esto cómo le afecta a usted? La S es de sentimientos. ¿Qué miedos le provoca esto? ¿Ok? La I es de ideas. ¿Usted qué cree que lo causa? La F es de función. ¿Cómo está afectando su trabajo, su vida? Y la E es de expectativas. ¿Qué espera de esta visita? Eso lo cambia todo.
Ya no es una lista de síntomas, es la biografía de una persona lidiando con un problema. Exacto. Y ya que tienes ese panorama completo, entonces sí, haces zoom en cada síntoma con las preguntas más técnicas. Y al final, el cierre es igual de importante. ¿Qué hay que hacer en el cierre? Resumir el plan y usar una técnica que llaman de retroalimentar la instrucción. Le pides al paciente que te explique el plan con sus propias palabras. A ver, para asegurarme de que yo me expliqué bien, ¿podría decirme cómo se va a tomar el medicamento? Justo así. Es la única forma de saber si el mensaje de verdad llegó. Y terminas reforzando el compromiso, dejando claro que esto es un proceso. Todo este proceso parece muy bien estructurado, pero las personas no somos tan ordenadas. Somos complejas, venimos de mundos distintos. El texto le dedica una parte muy importante a un concepto que llama humildad cultural. Sí, y es quizá el punto más profundo de todos. Es un cambio de paradigma total. Antes se hablaba de competencia cultural. Que sonaba a apréndete una lista de rasgos de cada cultura. Exacto. Y eso puede llevar a puros estereotipos. La humildad cultural es otra cosa. Es un proceso constante de autoexamen. Es el compromiso de reconocer tus propios sesgos, porque todos los tenemos. Y de reconocer el desequilibrio de poder en la consulta. Fundamentalmente, no es un destino al que llegas. Es una práctica de todos los días. Para aterrizarlo, la guía cuenta 2 historias que son Muy potentes. tremendas. La primera, la del taxista de Ghana que vive en Estados Unidos. Le da fiebre, se siente fatal y va a una clínica. Y él espera lo que es normal en su país. Claro, él espera que le den cloroquina para el paludismo, pero en la clínica de Estados Unidos le toman la presión, le quieren sacar sangre, un proceso que para él no tiene sentido, Y se frustra y se va, sintiendo que no lo ayudaron. porque nadie se detuvo a entender sus expectativas. Y el segundo caso es todavía más sutil, y creo que más común, mucho más. Es una adolescente de 16 años que va por cólicos menstruales muy fuertes. Pero por su apariencia, ropa ajustada, piercings, el doctor asume un montón de cosas. La juzga. Totalmente. Le empieza a dar un sermón sobre sus notas, su futuro, y le insiste en que tome anticonceptivos, minimizando por completo el dolor que ella siente. Cuando la realidad era otra. Completamente distinta. Resulta que era una alumna de honor, con planes de ir a la universidad, sin vida sexual activa. Se sintió juzgada, invisible. El médico, atrapado en sus prejuicios, no solo rompió la confianza, sino que le ofreció una atención inútil. Sales de ahí sintiendo que no te escucharon, sino que te pusieron una etiqueta. Justo. Y por eso la humildad cultural se basa en 3 pilares. 1. Conciencia de uno mismo, cuestionar tus propios prejuicios. ¿Ok? Comunicación respetuosa. Tratar al paciente como el experto en su propia vida. Y 3. Construir sociedades por colaboración, o sea, crear planes que tengan sentido para ambos. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es que la entrevista médica es una danza compleja. Es un equilibrio entre la ciencia de la investigación y el arte de la conexión humana. Es saber cuándo seguir la partitura y cuándo hay que improvisar. Y es la habilidad que sostiene todo lo demás en la medicina. Me hace pensar en otra versión de la frase de Osler que también leímos. Un buen médico trata la enfermedad. Un gran médico trata al paciente que sufre la enfermedad. Y esta entrevista es sin duda la herramienta para lograrlo. Absolutamente. Y quizá una reflexión final que va más allá de la medicina. La guía insiste mucho en la autorreflexión para el profesional. Pero, ¿y si aplicamos esto en nuestras propias vidas? A ver, Pensemos en nuestras conversaciones, con nuestra pareja, amigos, en el trabajo. ¿Con qué frecuencia interrumpimos antes de entender la historia completa? ¿Cuántas veces estamos tan ocupados formulando nuestra respuesta que no escuchamos de verdad? ¿Qué descubriríamos si, por un momento, dejáramos de lado nuestro guión y nos dedicáramos a escuchar la melodía del otro? A entender no solo su problema superficial, sino su padecimiento real, la experiencia humana que hay detrás.